En este capítulo explicaremos por qué la magnetoterapia es una electroestimulación con base en el siguiente temario. Primero que nada, ¿qué es una variable y qué es una constante? Como segundo punto, veremos cómo generamos un campo electromagnético variable, que también se conoce como pulsado, de frecuencias extremadamente bajas. Posteriormente, ubicaremos a los campos electromagnéticos pulsados en el espectro electromagnético. Como cuarto punto, conoceremos el origen de la electroestimulación como terapia y cuáles son los métodos de electroestimulación. Y por último, presentaremos a los equipos JB Zenka. Pues bien, existen señales o eventos que son variantes en el tiempo y otros son constantes o invariantes en el tiempo. Un evento variable en el tiempo es la temperatura. Nosotros tenemos diferentes temperaturas a diferentes horas. También otra señal que también es variable en el tiempo es la señal que recibe un electrocardiógrafo. Como podemos ver en ambas gráficas, estas señales cambian en el tiempo. También existen señales que son permanentes. Por ejemplo, aquí tenemos un imán. La intensidad del campo magnético de un imán siempre tiene el mismo valor. Si nosotros conseguimos en el mercado un imán de 12.000 Gauss, su intensidad de campo magnético siempre será de 12.000 Gauss. Sin embargo, también existen los campos electromagnéticos variables en el tiempo, que no provienen de un imán, sino que se obtienen haciendo pasar una corriente eléctrica a través de una bobina. Y aquí tenemos una bobina, que no es otra cosa que un alambre enrollado sobre sí mismo, de cierto diámetro, de cierto número de vueltas, de cierto calibre del alambre, y esa bobina nos va a permitir, cuando nosotros le hacemos pasar una corriente eléctrica a través de ella, nosotros vamos a poder generar un campo magnético. Aquí lo tenemos ejemplificado con estas flechas. Entra la corriente eléctrica a través de la bobina y sale la corriente eléctrica por el otro lado, y nosotros vamos a poder producir un campo magnético, que aquí ya lo tenemos, que lo he ejemplificado en estas líneas finas con su polo norte y su polo sur. Cada vez que hagamos pasar una corriente eléctrica a través de este solenoide, vamos a tener un campo. Si nosotros detenemos la entrada de la corriente, desaparece el campo. Si nosotros volvemos a meter corriente eléctrica, nuevamente hay campo. Por esto este campo magnético se le dice que es variable en el tiempo, y cada vez que aparece el campo es un pulso. ¿Sí? Muy bien, continuemos. Al campo magnético variable, campo electromagnético pulsante, le podemos controlar dos características. ¿Sí? Una de ellas es la intensidad del campo, que se mide en Gauss o Teslas. Los Gauss es como la medida tradicional, o sea, las unidades tradicionales. Los Teslas son las unidades internacionales del Sistema Internacional de Medidas. Y un Tesla es igual a 10.000 Gauss. La intensidad del campo magnético va a depender de la intensidad de la corriente eléctrica, y lo vamos a ver en esta gráfica. ¿Sí? Aquí vemos la intensidad del campo graficada en el eje de las Y, y la intensidad de la corriente eléctrica, que está graficada en el eje de las X, ¿sí? Que se mide en amperes. Y aquí tenemos en esta gráfica que empieza a crecer, vemos que a mayor intensidad de campo, en mayor intensidad de corriente, vamos a tener una mayor intensidad de campo. Generalmente, los aparatos de magnetoterapia en México y en muchos otros países
solamente alcanzan 200 Gauss, ¿sí? Pues más o menos es lo que trabaja el equipo JBC. Y aquí, como pueden ver ustedes, a más amperes hay más Gauss. La siguiente característica que podemos controlar es la frecuencia de emisión o de pulsado, ¿sí? Sus unidades se miden en Hertz. Y en esta figura, que se va a presentar en este momento, podemos muy bien ver una señal con cierta repetitividad, con cierta frecuencia. La línea negra nos muestra lo que es un ciclo, ¿sí? Y ese precisamente, la frecuencia va a ser el número de emisiones de campo magnético por segundo, o también el número de ciclos por segundo que se van a estar emitiendo. Ahora, ¿por qué hablamos de frecuencias extremadamente bajas? Pues bien, las frecuencias extremadamente bajas se definen como frecuencias que están entre el 1 y 3000 Hz, ¿sí? Aunque los equipos JB trabajan entre 1 y 200 Hz. Pero así se encuentra definido en la literatura. Una frecuencia extremadamente baja no va más allá de los 3000 Hz, que también se le puede decir 3000 pulsos por segundo o 3 kHz. Ahora vamos a ubicar a los campos electromagnéticos pulsados de frecuencias extremadamente bajas en el espectro electromagnético. ¿Y esto por qué? Bueno, pues algunas personas manifiestan temor con respecto a las radiaciones electromagnéticas, dado que se habla de daños a la salud ocasionados por ellas, que si el celular hace daño, que si veo el microondas me hace daño, que si vivo debajo de una torre de luz me hace daño. Bueno, por esta razón vamos a analizar aquí qué son las radiaciones electromagnéticas y cómo se clasifican. Para eso utilizaremos el espectro electromagnético que se va a desplegar en este momento, ¿sí? El espectro electromagnético incluye una amplia gama de radiaciones emanadas de diversas fuentes, ¿sí? Realmente aquí nosotros tenemos un poquito de separaciones arbitrarias, no se conocen exactamente los límites entre una y otra. Sin embargo, por fines convencionales se dividió en esta forma, ¿sí? Y los estamos separando de acuerdo a su frecuencia de oscilación en una escala creciente. Vamos de la izquierda a la derecha. De la izquierda tenemos desde 1 pulso por segundo hasta 10 a la 26 pulsos por segundo. Esto quiere decir 10 seguido de 26 ceros. Entonces, vamos a empezar por analizar la luz visible. La luz visible es la más conocida por nosotros, la radiación electromagnética que emite el Sol. Esa es la más conocida. Nosotros sentimos su calor, nos permite ver, porque tenemos receptores adaptados a ella, que son nuestros ojos, y podemos captar esa radiación. Si ustedes se dan cuenta, la luz visible está en la frecuencia entre 10 a la 14 y 10 a la 16, o sea, 10 seguido de 14 ceros hasta 16 seguido de 16 ceros. Entonces, esta luz visible, si nosotros nos vamos hacia atrás de ella, hacia la izquierda, vamos a tener la radiación infrarroja que anda alrededor de 10 a la 12, que son 1 billón de pulsos por segundo. Si nos vamos un poco más a la izquierda, vamos a tener las radiaciones de las microondas, ¿sí? Conocidas porque se utilizan en los hornos, que ahora casi todo el mundo tiene en su casa, ¿sí? Que habla ya de gigahertz, 10 a la 10, 10 a la 8. Si nos vamos un poco más atrás, vamos a llegar al millón de hertz, que son los megahertz, que son las ondas de radio, ¿sí? que nos permiten captarlas a través de antenas de radio y de televisión, que nos permite la telefonía inalámbrica. Un poco más abajo, 10 en los kilohertz, que serían 1000 hertz, ya estamos hablando de las frecuencias muy bajas. Los 1000 hertz más o menos lo que emite una computadora en la que ustedes están ahorita cerca. Y
Y cuando hablamos de frecuencias extremadamente bajas, estamos en el margen entre 1 y 10, y un poquito arriba de 1000. Recuerden que las frecuencias extremadamente bajas son de 1 a 3000 Hz, o sea, 3 kHz. Ahora, la pregunta que más nos llama la atención: ¿dónde se ubican las radiaciones ionizantes? ¿Dónde se ubican las radiaciones que nos causan daño? Bueno, pues las radiaciones ionizantes inician a través de la luz ultravioleta, a partir de la luz ultravioleta, ¿sí? Que son radiaciones cuya energía es capaz de hacer que los átomos pierdan electrones, son capaces de arrancarle un electrón a un átomo. Y bueno, pues en el cuerpo humano generan radicales libres, ¿sí? Los rayos X, que ya están en 10 a la 20 Hz, que son los que nos sirven para las radiografías, ¿sí? Los rayos gamma, que ya se encuentran en hasta 10 a la 26 Hz, y que ya son radiaciones letales, ¿sí? Las radiaciones ionizantes nos pueden ocasionar desde quemaduras hasta la muerte. Pues bueno, como ustedes pueden ver en este espectro electromagnético, los generadores de campo magnético pulsado de frecuencias extremadamente bajas están completamente alejados de las radiaciones ionizantes, entonces no tienen un efecto tóxico en este aspecto. Continuemos adelante. Pues bien, ¿cuál es el origen de la electroestimulación? ¿Cómo es que se le encuentra que es una terapia de regeneración celular? Bueno, pues resulta que dos investigadores japoneses, Yasuda y Fukada, descubrieron que al comprimir hueso seco, no sé si en la pantalla se esté viendo la compresión, es posible, vamos a regresar un poco la presentación, a ver si podemos hacer que se mueva. Se ve que se mueve bueno, aquí tenemos un problemita, pero bueno, aquí se indica en esta diapositiva con estas flechas verdes que hay compresión sobre este hueso seco. Y estos investigadores, Yasuda y Fukada, vieron que al comprimir el hueso seco podían medir un voltaje, que lo pueden ustedes ver en ese cuadrito que simula ser un medidor de voltaje, ¿sí? Entonces ellos vieron que podían medir un voltaje al comprimir hueso seco. Posteriormente, Baker, Bassett y Brighton también reportaron el mismo fenómeno en hueso vivo, y también se llegó a conclusiones similares en estudios hechos en colágeno y tejido cartilaginoso, y a este fenómeno se le llamó efecto piezoeléctrico. Pero como diría bueno, ahorita están ustedes viendo cómo ya se comprime. Esa era la intención, cada vez que se comprime se puede medir un voltaje. Y bueno, ahí está Brighton, Bassett y Brighton, Baker, Bassett y Brighton. Bueno, y como decía mi maestro de química, ¿y qué con esto? ¿Para qué sirve? Pues bueno, Yasuda pensó que esos voltajes, ¿sí?, que se asocian a corrientes eléctricas en el hueso, o sea, cuando hay un voltaje, una diferencia de voltaje, y ahí está en un material conductor, se producen y se inducen corrientes eléctricas. Y bueno, Yasuda dijo que estas corrientes deberían de ser los mecanismos o el mecanismo responsable de disparar la reparación y remodelación del hueso. Esto lo estableció desde los años 50 del siglo pasado, y muy inteligentemente pensó: bueno, ¿qué pasa si yo le aplico una corriente externa, exógena? También él expuso la hipótesis de que una señal eléctrica exógena también podría estimular la respuesta de reparación y remodelación, y efectivamente así fue. Y entonces estableció la hipótesis de que, no sé si ya, una actividad eléctrica endógena en el hueso es el mecanismo responsable de la reparación y remodelación del hueso, y que una señal eléctrica exógena también podría estimular esta respuesta. Y bueno, pues entonces de aquí surge todo lo que es el tratamiento de electroestimulación, que se ha empleado por décadas para promover la curación de hueso y tejido blando, porque efectivamente al aplicar una corriente eléctrica se activan factores de crecimiento para la reparación del hueso, se activan procesos
de reparación celular. Y bueno, pero hay tres formas de aplicar. Resulta que hay varias formas de aplicar, ¿sí? Uno de los métodos para aplicar corrientes eléctricas a la reparación de un hueso, por ejemplo, es aplicando un estímulo eléctrico directo. Aquí se ve en esta piernita, tenemos unos electrodos ahí de azul y tenemos una fuente y se aplicaba directamente, lo cual esto pues, es doloroso, es riesgoso por una infección, es poco práctico, es invasivo. Sin embargo, así se utiliza esta técnica, por ejemplo, para las personas que la someten a cirugía y les quieren que crezca la pierna un poco, quieren crecer un poco, son personas muy bajitas, y les fracturan y les dan electroestimulación y el hueso crece. ¿Sí? Y en esta técnica se aplican corrientes directas del orden de 5 a 10 microamperes, que son suficientes para generar hueso nuevo, es decir, osteogénesis. Otra forma de suministrar un estímulo eléctrico es la mediante la aplicación de un campo eléctrico por medio de un método que se llama acoplamiento capacitivo. En este método vamos a colocar dos electrodos sobre la piel en el sitio de la fractura, por lo tanto es necesario quitar el yeso o la férula y tocar al paciente. Entre ambos electrodos se genera una diferencia de voltajes que da lugar a un campo eléctrico y se utilizan ondas senoidales de frecuencias de 20.000 hasta 200.000 Hz. O sea, son frecuencias ya muy altas. Se produce un campo eléctrico que va a dar por consecuencia una corriente eléctrica. Este es un proceso similar a la radiofrecuencia. Como vemos, estos dos métodos son invasivos y son molestos. Pero hay un tercer método, que es el acoplamiento inductivo. En este método vamos a colocar una o más bobinas cerca del miembro dañado, sin necesidad de quitar la férula o de tocar al paciente. Sí, por la bobina ya sabemos, hacemos pasar una corriente eléctrica y vamos a generar un campo magnético variable de baja frecuencia, de muy baja frecuencia, de 1 a 200 Hz y de 1 a 200 grados. Y como el cuerpo humano es permeable al campo magnético, el campo magnético nos va a atravesar. De hecho, todo el tejido vivo es permeable al campo magnético, casi todos los materiales son permeables. Y ustedes me van a estar preguntando ahora, ¿cómo es posible que este campo magnético que se acercó al cuerpo va a producir una electroestimulación? Bueno, pues lo vamos a ver en esta siguiente diapositiva. Aquí en esta diapositiva vamos a ver, aquí tenemos nuestra bobina en moradito, azul, como no sé cómo la alcancen a ver, a través de la cual vamos a hacer pasar una corriente eléctrica que se va a llamar I. Espero que empiece solita, si no ahorita le damos un clic para que empiece. Ahí está, va a empezar. Bueno, ya es, ahí entra la corriente eléctrica. Esto nos va a permitir generar un campo magnético. Este campo magnético que se mide en Gauss, recuerden, que he ejemplificado aquí con la letra B, que entra al cuerpo. Cuando entra al cuerpo, este campo magnético tiene la propiedad de generar un campo eléctrico. Como este campo eléctrico entra al cuerpo y en el interior del cuerpo, el cuerpo tiene una conductividad sigma, que incluso esta medida es de 0.1 Siemens por metro, y esta conductividad es una conductividad promedio, porque cada tejido en el cuerpo tiene su propia conductividad. Bueno, dado esta situación, va a haber una corriente eléctrica asociada, que aquí le llamamos J, que aquí se le llama densidades corriente porque son miliamperes por metro cuadrado. Entonces, un campo magnético de alrededor de 150 Gauss nos va a poder inducir corrientes eléctricas del orden de los miliamperes. Esta es la explicación de por qué un campo magnético cambiante en el tiempo, y repito, cambiante en el tiempo, no de imanes, es un proceso de electroestimulación. ¿Y en qué se basa? Pues en esta ley, la ley de Faraday. Es una ley de física, es un principio universal. La ley de Faraday dice: un campo magnético variable en el tiempo induce un campo eléctrico. Si este campo eléctrico entra a un material conductor, induce corrientes asociadas que van a electroestimular. ¿Qué va a suceder cuando electroestimulan? Ese es el motivo de nuestro capítulo 2. Esa va a ser la segunda parte de nuestro capítulo 2 de este webinar.
Ahora les quiero mostrar los equipos, me voy a ir rápido porque ya nos faltan unos minutitos para descansar y empiecen las preguntas. Tenemos nuestro equipo profesional de generador de campo magnético que consta de un control electrónico con selector y control de tiempo de 30, 60 y 90 minutos, con un display memoria contador de sesiones que se encuentra por la parte posterior, con perillas para seleccionar la intensidad del campo y la frecuencia de emisión de 1 a 200 Gauss y de 1 a 200 Hz, y cuyo aplicador es un colchón plegable en 3 partes que se dobla en 3, que mide 1,80 por 60 centímetros de ancho por 7 centímetros de espesor, y que además tiene su funda para guardar y poder transportarlo fácilmente. Este es un equipo fácil de transportar. Nuestro equipo home, que es un equipo, aquí no está la imagen del control electrónico, pero bueno, se las platico y la pueden ver en la página. Tiene un selector para 60 minutos o bien continuo de tiempo de terapia, una intensidad de campo de 80 Gauss predeterminado, una frecuencia de emisión de 100 Hz también predeterminada. Su aplicador es un colchón enrollable de 1,80 por 60 por 3 centímetros de espesor, muy ligerito, muy útil para las personas mayores que no quieren cargar, y también cuenta con su funda para guardar el aplicador. Y este es nuestro modelo Repo, que es el mismo control electrónico con selector para 60 minutos y continuo, una intensidad de campo de 80 Gauss predeterminada, una frecuencia de emisión de 100 Hz, y el aplicador es un colchón enrollable de 1,30 por 60 por 3 centímetros de espesor, con su funda para guardar, muy rico como para tenerlo en un reposet, y cuando estemos leyendo, oyendo música, tejiendo o viendo la televisión, estamos tomando nuestra sesión de campo magnético de electroestimulación. Pues bueno, son llevamos 37 minutos de transmisión. Estamos Electronic Solutions, se va a quedar esta pantalla ahí. Vamos a descansar 5 minutos y en 5 minutos regresamos a las preguntas que nos quieran hacer para responderlas a través del chat.